tal día a tal hora tienes práctica con ese equipo, con el equipo telefonista de Caracas. Y yo abrí los ojos así como, épale, ¿qué pasó aquí? Entonces yo por respeto a mi profesora le dije, sí, está bien. Y fui al entrenamiento. Cuando llego al entrenamiento, bueno, claro, yo jugaba béisbol, pero tú sabes que el básquet siempre, bueno, lo han pasado por la televisión en Venezuela. Y yo veía los juegos y después de los juegos nos íbamos a la cancha a jugar y este era aquel y así. Y entonces yo entro a la cancha y me encuentro con jugadores que yo conozco, pero en la televisión. Y ahí o sea, yo todavía no había maquinado Pedro Conde, Oreja García. Sport Lara Center en Cabudare, porque entrenarte es la meta. De Comarmol Venezuela, tú imaginas, nosotros creamos. Datanet, conéctate al futuro. Graphics Brothers, impresión en alta resolución. Global Trans, confort y seguridad para ti. Capoxin, salud y superación personal. Joshua Sport, marcando la diferencia. Escuela de Baloncesto Silverio Leal en el Templo del Baloncesto del Estado Lara, La Sucre. Rafael Mujica, tu asesor legal y representante deportivo confiable. Bienvenidos a este nuevo episodio de ADN 24, la identidad del baloncesto en el segundo aniversario. Estamos felices porque Dios nos ha permitido llegar hasta este tiempo, gracias a Él, gracias a los que se conectan, gracias a nuestros patrocinantes, gracias a mi familia, gracias a mi equipo de producción y a la cantidad de invitados que no han hecho más que reforzar lo que significa el baloncesto en Barquisimeto, en Lara, en Venezuela e incluso fuera de nuestro país. Hemos estado recorriendo para mucho de personas de calidad, de personas que han dado mucho de sí para este deporte y para engrandecer el ambiente que tiene que ver con el baloncesto a nivel mundial. Estamos vía online gracias a los buenos amigos de Idea Project, publicidad corporativa, impresión desde papelería hasta gigantografía. Dale la mejor cara a tu empresa con nosotros. Conéctate por favor a nuestras redes sociales o comunícate al 0424-526-0346. Idea Project. Yo estoy en Barquisimeto, en el estado Lara, celebrando el aniversario de ADN 24 y gracias a Idea Project nos trasladamos hasta Alemania porque nuestro invitado especial en este segundo aniversario está en tierras europeas, en el viejo continente, haciendo vida todavía en el deporte. Ya van a saber de quién se trata. Muy gentilmente nos atendió y aquí vamos a presentarles entonces un exjugador que le dio mucho a la selección nacional. Voy a dejar el título que más les representa a esa generación. Es un héroe de Portland, un héroe de Trotamundos de Carabobo, pero también un jugador que le dio mucho sobre todo a Francia en los momentos donde pudo incluso jugar de manera alterna tanto en Venezuela como en el viejo continente. Con ustedes, y así les damos la bienvenida a Ángel Alexander Nelcha Dubar, invitado de segundo aniversario de ADN 24. Gracias, Alexander, por aceptar la invitación. Bienvenido. Gracias a ustedes por tenerme aquí bueno, expresarme al público del basquetbol y al que no sea también del basquetbol también. Le agradezco a ustedes esta oportunidad para expresar y para decirle al público más o menos lo que yo hago aquí en Alemania. Bueno, lo de mi carrera ya lo dijiste, pero podemos seguir hablando de eso. Seguro que sí. Tenemos bastante tiempo para echar cuento, Ángel. A mí me encanta esto de echar cuento y por eso no, me conecto fácil con lo que hacemos acá en ADN 24, porque el podcast que en este mes está cumpliendo su segundo aniversario tiene que ver con personalidades, conocer el invitado y en este caso tú eres parte de esa generación que le dio mucho al baloncesto venezolano. Y quiero comenzar con el tema del nombre, Ángel Alexander Nelcha.
conocido como Alexander Necha. Cuéntanos. Bueno, lo que pasa es que mi papá también se llamaba Ángel y para hacer la diferencia, pues yo de pequeño también le pregunté a mi mamá por qué me decían Ale y no a Ángel. Y bueno, y me dijo que bueno, para hacer la diferencia entre mi papá y yo, entonces a él le decían Ángel y a mí a Alex. Bueno, Ale, sin la X. Bueno, todo el mundo, por donde yo crecí en un barrio que se llama Altavista, en Katia, y ahí todo el mundo me decía Ale. Bueno, y después cuando empecé a jugar básquet, me empezaron a decir Alexander, pero anteriormente era Ale. Veo por aquí, naciste el 21 de enero del 68 en la capital de Venezuela, Caracas, y de chamo jugaste béisbol, incluso fuiste lanzador. Cuéntanos esa experiencia, Alexander. Bueno, ahí fue donde yo empecé a jugar deporte organizado, para decirlo. Tenía 11 años eh, y todo fue, bueno, toda mi carrera, básquet, béisbol, todo fue como un accidente. Vamos a decirlo así, no un accidente, porque los accidentes no, normalmente son malos, pero vamos a decirlo, vamos a nombrarlo así. Yo estaba en sexto grado y en el colegio hicieron un día deportivo. Entonces yo me metí en los 100 metros para correr y eso, y gané. Entonces ahí estaba el entrenador de béisbol del colegio. El colegio se llama Jesús Obrero, que queda en el 23 de enero. Y él era entrenador y entonces me preguntó si yo quería jugar béisbol. Entonces me dijo, mira, tenemos práctica tal día, tal hora y tal. Y entonces yo ahí mismo dije que sí. Yo jugaba, era pelotique goma como todo venezolano cuando crecí y eso, pero nunca jugué béisbol organizado. Ajá, entonces le dije a mi mamá y eso, y ella me dijo, bueno, está bien, vamos, y me llevó a la práctica. Y así empezó todo. Entonces empecé a jugar en el outfield, pero bueno, yo empezaba a ver como, así como pichaban y eso, entonces yo le dije al entrenador, bueno, yo también quiero pichar, y me puso ahí a entrenar, a pichar y eso, y bueno, y me fue muy, muy bien. ¿Qué edad tenías en ese momento, Alexander? ¿Qué edad tenía? 11 años. 11 años. Entonces empecé a jugar y bueno, con el picheo me fue muy bien. Después fui mejorando, tiré un par de no run. Después con el bate empecé a batear y bueno, me fue muy, pero muy bien. Y ese switch del béisbol al baloncesto, ¿cómo ocurre y por qué? Ok, el switch pasa, bueno, yo seguí estudiando en el Jesús Obrero y en cuarto año. Sí, en cuarto año yo estudié, me fui por mención computación y ese año, bueno, prácticamente no entendí nada y lo raspé. Entonces me cambié de liceo a Luis Espelosín, que también queda en Katia. Y cuando me cambié de liceo, en el liceo, en vez de béisbol, había un equipo, pero de básquet, que jugaba también un torneo en el 23 de enero. Y el entrenador me dijo, para jugar básquet y eso. Bueno, yo jugaba también básquet, pero en la calle, con mis amigos y eso. Y yo tenía más o menos como, sí, 16 años. Y entonces después empecé a jugar los dos. Jugaba béisbol y jugaba básquet. Pero yo, o sea, estaba más concentrado en el béisbol que en el básquet. Eh, entonces llego a quinto año y en quinto año yo tenía una profesora que se llamaba Darcy y ella era mi profesora de castellano. Y ella me dice, yo tengo un amigo, porque por el tamaño, ya yo medía casi 2 metros. Entonces ella me dice, yo tengo un amigo que es entrenador de los, bueno, en aquella época de los telefonistas de Caracas. Le voy a hablar de ti. Entonces, bueno, yo por respeto le dije, bueno, está bien, pero yo no pensaba nada así serio. Entonces, bueno, llega ella un día y me dice, mira, tal día a tal hora tienes práctica con ese equipo, con el equipo telefonista de Caracas. Y yo abrí los ojos así como, épale, ¿qué pasó aquí? Entonces yo por respeto a mi profesora
Le dije, sí, está bien. Y fui al entrenamiento. Cuando llego al entrenamiento, bueno, claro, yo jugaba béisbol, pero tú sabes que el básquet siempre, bueno, lo han pasado por la televisión en Venezuela. Y yo veía los juegos y después de los juegos nos íbamos a la cancha a jugar y este era aquel y así. Y entonces yo entro a la cancha y me encuentro con jugadores que yo conozco, pero en la televisión. Y ahí o sea, yo todavía no había maquinado Pedro Conde, Oreja García, eh, Martín Escobar y muchos más. Entonces yo, bueno, está bien. Entonces yo llegué un poco tarde al entrenamiento porque no sé por qué, creo que no me dejaban entrar, eso fue en el Fuerte Tiuna. Entonces, bueno, llegué y me agarró Camagüey y me empezó ahí a hablar y esto, que para jugar básquet. Y yo le dije, mire, señor, yo lo que juego es béisbol. Y él me dice, no importa, yo te enseño a jugar básquet. Y bueno, y empecé a practicar y así fue. Empecé, o sea, él no me dejó, o sea, nunca me dijo, no, no vengas más, no, tal día práctica y yo tenía que ir. Yo fui, o sea, por respeto, disciplina, entonces yo iba a mis prácticas, seguía jugando béisbol, pero iba a mis prácticas con Caracas y eso. Después ya estaba por empezar, ajá, primero empezó en aquel tiempo se hacía un campeonato que se llamaba el Puros Criollo, donde jugaban todos los equipos de la liga, pero solamente jugaban los criollos. De la Liga Especial. Sí, pero no había americanos, sin americanos, ¿me entiendes? Y entonces, bueno, ese torneo en esa época fue en Maracay y a mí me llevaron en el equipo y yo, ok, bueno, tuve que decir en el liceo, mira, voy a jugar esto y esto, pero tengo que decirlo que el liceo a mí, o sea, me dieron luz verde desde el principio. De allá yo no iba a clase, entonces tenía que, con mis compañeros, me mandaban más o menos lo que habíamos hecho en el liceo y así y sucesivamente. Entonces yo creo que eso duró como una semana, perdí una semana de clase, después empezó la liga, entonces yo también me llevaban a veces para los juegos cuando jugaban afuera y poco a poco me fui integrando así con el básquet. O sea, ya yo estaba jugando, yo estaba en el banco, claro, pero yo estaba en el equipo profesional. Ahora, Alexander, qué bueno, buena historia. Dos preguntas obligadas. Primero, yo tengo por aquí, según lo que conseguí de tus datos, que a los 17 años ya medías 1,97. Tú lo acabas de confirmar, de contar, que medías casi 2 metros, estabas más o menos en quinto año de bachillerato. Esa que tú dices que jugabas lo que como comúnmente se conoce en Venezuela, caimana, eras caimanero, estabas en la calle jugando baloncesto. No había baloncesto organizado formal en tu vida, solamente ibas a jugar con un poco de pana, tirar una pelota. Ese tiempo que duraste jugando basquetbol, no había una posición definida, ya eras muy alto, me imagino que jugabas, eras un poste, estabas ahí bajo el tablero. El tema de la formación, creo que no hubo formación en tu vida en cuanto a la derecha, a la izquierda, entender lo que es un corte, todas esas cosas no la habían. Esa es la primera pregunta que te tengo, cuéntame. Y la segunda es que en el béisbol, una vez que te agarran todos estos personajes, ya vamos a hablar de uno bien importante, quien fue que te consiguió incluso una beca para estar en los Estados Unidos, pero cuando ellos te toman y te comienzan a enseñar ya la formación, aunque a los 17 años, ¿abandonaste el béisbol así o todo fue un proceso? Eh, bueno, sí, tu primera pregunta, yo jugaba solamente con mis amigos de ahí del barrio, una cancha que quedaba no muy lejos de mi casa y jugábamos ahí los fines de semana, cuando yo no tenía béisbol, jugábamos ahí, sobre todo cuando era la liga, cuando estaba la liga especial, pues que estaban jugando, que todo el mundo se enfiebraba, pues. Claro. Pero no, realmente yo no jugaba así que, no, que tú eres centro, que tú eres esto, que tú eres aquello, nada, nada. O sea, yo iba, jugábamos ahí, cada quien jugaba como podía y más nada, pero yo no,
No teníamos entrenador que te enseñara así, drible aquí o lanza así, nada de eso. Era puro caimaneo como lo hacemos los venezolanos, pues. Y para responder a tu segunda pregunta, sabes que yo empecé a jugar entonces en la liga distrital en Caracas y jugaba en varios equipos, jugaba en Coche, jugaba en el 23 de enero, en el Valle, jugaba en Pinto Salinas, Simón Rodríguez, bueno, en todos lados empecé a jugar, poco a poco, ya cuando empecé a jugar con el equipo que te estoy diciendo del liceo, de Luis Pelosín, empecé a jugar un poquito aquí, un poquito allá, y me vio Ibsen Rodríguez y me vio Mama Osa. Entonces empezamos a jugar los distritales, esto y aquello. Y me llamaron a la selección para ir a los nacionales. Hay unos nacionales junior en Barquisimeto. Y bueno, quedé en la selección. Entonces ya por ahí ya empezó la dirección al básquet, pero todavía seguía jugando béisbol. Entonces, bueno, fuimos a ese torneo, me fue relativamente bien. ¿Verdad? Después que terminó el torneo, bueno, yo era uno de los más altos en el torneo también. Estaba César Portillo también, que César ya era muy, muy buen jugador. Y entonces había un suramericano en Perú y me llamaron a la preselección. Entonces, bueno, me llamaron a la preselección y yo empecé a entrenar, que realmente yo no tenía chance con ellos porque ellos tenían un poquito más de experiencia que yo jugando baloncesto. Y bueno, yo le seguí dando, pero yo pensaba que no tenía chance de ir a esa selección, pero seguía entrenando, hicieron corte, y yo todavía ahí. Y bueno, total es que fui a la selección. Entonces quedé en la selección y vamos a suponer que nosotros nos vamos mañana. Y ahí me llega mi entrenador de béisbol y me dice, mira, hay un scout que te quiere ver pasado mañana de béisbol. Yo no me acuerdo qué equipo era ni nada. Y entonces yo, mira, porque tú sabes que los entrenamientos eran súper duros y eso, y yo quedé en la selección y para mí fue como una sorpresa porque no pensaba que iba a ir, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo le dije a mi entrenador, no puedo, porque mañana yo me voy con la selección de básquetbol. Y me fui con la selección de básquetbol. Cuando llegué, más nunca me hablaron porque yo tiraba 90 millas de chamito y todavía no sabía pichar, pues, no, o sea, yo tiraba así natural, porque ya era alto, ya tenía el picheo y la broma, y me imagino que fue por eso. Y también bateaba bien. Pero entonces, bueno, más nunca, y ya me empezó a consumir el baloncesto. Fuimos a ese suramericano, creo que quedamos de segundo, y después llegó la liga y eso. Después vienen unos juegos bolivarianos. Los juegos bolivarianos, voy a la selección, ahí ya yo tenía un poco más de experiencia. Eso fue en Ecuador, ¿cierto? En Ecuador. Sí, sí. Y bueno, ¿y quién está ahí? Un humilde Cara Herrera. Entonces estaba Cara Herrera, estaba Richard Medina, ¿quién más estaba? Bueno, un poco ahí que ahorita no te puedo nombrar todo, pero bueno, y nos fuimos a Ecuador y empezamos a jugar, terminó la liga, terminó ese torneo, nos regresamos a Venezuela, aterrizamos en el aeropuerto, estaba Paco Díaz, que tú me querías decir. Y entonces, bueno, la historia fue así. Paco Díaz llega y le habla a Car y le dice, mira, yo tengo un amigo que
está de asistente en una universidad en Estados Unidos y necesita un jugador para que te vayas. Yo no era el mejor de todos, claro que no. Carl Herrera siempre ha estado por encima de todos en Venezuela, claro. Y Carl le dice, yo no tengo bachillerato. Richard Medina, yo tampoco. Y ahí yo salgo, yo le digo, yo soy graduado, yo soy bachiller. Y toda la selección yo era el único bachiller. Y entonces, y por eso me dieron esa oportunidad a mí. O sea, yo me fui para Estados Unidos primero que Carl Herrera. ¿Me entiendes? Pero bueno, eso era una universidad de segunda división. Y bueno, yo llego allá, tú sabes, no llega, no habla nada de inglés. Y empiezo a entrenar con el equipo, Llegué un 2 de enero, primera vez en mi vida que, que tuve la experiencia de vivir, de estar en un país donde estaba en pleno invierno. Y te voy a decir algo, no estuvo fácil. Yo de Caracas, el clima de Caracas, llegué allá, salimos del aeropuerto, mi mamá estaba conmigo. Y cuando me pegó el frío, yo le dije a mi mamá, ¿cómo hace la gente para vivir aquí? Esto es como si estuviésemos en un congelador. Y mi mamá, yo me acuerdo porque ya se echó a reír y me dice, bueno, esas son las cosas. Entonces fui y, como te dije, empecé a entrenar con el equipo y había un chamo que siempre estaba diciendo chistes porque todos se reían. Y yo, bueno, yo ahí sentado, yo entrenaba después del entrenamiento en el camerino, el chamo siempre estaba echando chistes y entrenamos una semana, 2 semanas, la tercera semana estoy ahí y tal, y el chamo no está. Entonces un día, 2 días, 3 días, y el chamo no está. Entonces yo agarro mi diccionario y le digo a un chamo ahí, mira, o sea, me explico con él, ¿dónde está este chamo que estaba aquí diciendo todos esos chistes y eso? Y entonces él me dice, no, tú y él estaban peleándose la posición y a él lo echaron y tú te quedaste. Y yo no sabía, yo no tenía ni idea de eso, o sea, y cuando yo me quedé en un shock porque yo decía, pero esto quiere decir que si él era mejor que yo, me devolvían para mi casa, ¿me entiendes? Y, y bueno, me quedé loco. Bueno, y ahí empecé a jugar en esa universidad y bueno, duré como 3 años ahí en esa universidad y después regresé a Venezuela un año en el 90, que fue la única temporada que tú también lo tienes. eh, ajá, entonces regresé a Venezuela en el 90, a principios del 90 y me integré a Trotamundo. Antes que me cuentes eso, porque por supuesto es la historia, es parte de la historia más importante de Ángel Alexander Nelcha, te puedo decir que, dirían aquí en Venezuela, tu destino no era el Magallanes, sino Trotamundo de Carabobo, ¿verdad? Sí. No Eh, era baloncesto. yo soy tiburón de nacimiento, Bueno, tiburón. imagínate. Pero bueno, tú sabes cómo es, que uno no decide dónde va a jugar, pues. No, no, claro, claro, claro. No, y ya se deben estar disparando los comentarios a través de YouTube y las redes sociales con esta entrevista en cuanto a el equipo de Alexander Nelcha, el equipo de Denis Jiménez, estemos donde estemos, siempre el béisbol forma parte de eso tan bonito de la historia y de la cultura y idiosincrasia de los venezolanos. Francisco Paco Díez entonces fue una pieza fundamental en tu desarrollo o en tu vida, en tus inicios en el básquetbol. Estuviste con la Universidad de Bloomsburg en Pensilvania. Cuando Paco Díez toma esa decisión, antes de llegar a Venezuela, cuando llegas a la Universidad de Estados Unidos, bien chévere esa historia que contabas, ¿qué viste, Alexander, en cuanto a lo que no habías visto en Venezuela, que te tocó trabajar en la Universidad de los Estados Unidos antes de llegar acá nuevamente a nuestro país a uniformarte en la Liga de Baloncesto? ¿Qué fue lo que terminaste de trabajar allá? Oye, yo no sabía, por ejemplo, esto. Qué bueno que pasé por la universidad. Que nos puedas contar. Bueno, mira, eh, imagínate, es una universidad de segunda división, pero nosotros teníamos 5 entrenadores.
y tenía un entrenador que se ocupaba de los grandes, un entrenador que se ocupaba de los pilotos, el entrenador en sí, el segundo asistente. eh, y bueno, tú sabes que ahí estás como, eh, tienes más entrenamiento que cuando estás en Venezuela, claro, porque tú estás en la universidad, tú vives ahí y tienes todos los días, tienes entrenamiento. Todos los días entrena, todos los días la pretemporada, todos los días entrenaba hasta los sábados, ¿verdad? Y mientras uno más entrena, uno más aprende. Lo único es que en aquella época, que ahora no es así, cuando mi posición era de pivot, entonces tú solamente juegas adentro, ¿sabes? Solamente juegas adentro, claro, tiras tus tiros del poste y así, pero realmente nunca se enfocaron en el dribbling o sea, en mi persona, por ejemplo, puede ser que en otra universidad era diferente, pero bueno, si tú jugabas adentro, movimiento de pivot, pum, clavada, pivot, clavada y así. Pero, o sea, por eso, porque tú tienes más entrenamiento. En cambio, en Venezuela, claro, yo tenía entrenamiento solamente cuando estaba en las selecciones. ¿Sabes? Cuando estaba en la selección nacional con Mama Osa e Ibsen, que por cierto se me olvidó decirte, que Ibsen y Mama Osa, después los años pasaron, y a mí me dijeron, ellos dos me dijeron que el último corte, uno de los dos dijo, vamos a dejar Nelcha aquí, y el otro dijo que no, pero no me acuerdo quién fue el que dijo, y a mí me dejaron por eso en la selección nacional, que fue al suramericano de Perú. O sea, yo tenía que, a mí me iban a sacar, y tal vez ahí hubiese cambiado mi destino, Claro, claro, porque si a mí me sacaban ahí, yo me iba a ir con el escabo ese que me fue a ver, claro. De ¿me béisbol. entiendes? Sí, 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 ¿Me sí. entiendes? Por un día, si ellos hubiesen decidido algo así, mira, no, te queda, bueno, me quedo, pero al día siguiente iba a ir para la broma del béisbol, ¿me entiendes? Bueno, lo que te estaba diciendo. Bueno, y esa era la única, en Venezuela, esa era la única forma que yo entrenara así, porque lo que hacíamos era más que todo jugar que entrenar, ¿me entiendes? Alexander, y volviendo a la universidad, además que era una época donde los pivos eran muy pivos en el baloncesto mundial. El Ujú. 4 y 5 era 4 y 5 nada más. Creo que, bueno, hay muchos que rompieron con eso en el transcurso de los años, pero siempre recuerdo con mucho agrado al nigeriano Karim, Hakeem Olajuwon, que jugó con Karen Houston, que era un 4-5 que jugaba no solamente de espaldas al aro, sino que alaba mucho marca para lanzamiento de media y un poco de larga distancia. Pero sin duda que terminaste de desarrollarte entonces netamente como un puesto 5, llegas a Venezuela. ¿Quién te mira en Trotamundos tu contratación como puesto 5? ¿Cómo fue toda esa historia? Bueno, la historia también, eso es algo que fue, yo te dije que yo empecé con los telefonistas del Caracas. Bueno, en aquella época a mí me pagaban creo que 400 bolívares mensuales. Eh, y, o sea, eso fue lo que me ofrecieron, pero nunca me pagaban. Y mi mamá estaba detrás, mira, ¿dónde están los dineros? ¿Dónde está el dinero? Habla con ellos. Yo hablaba, sí, sí, te lo vamos a dar, te lo vamos a dar, te lo vamos a dar. Y nunca me lo dieron, nunca me pagaron. Entonces, eh, cuando me voy con la selección, regreso, me sale la beca en Estados Unidos. Mi mamá me dice, porque había una regla en aquel tiempo, que tú dejabas 2 años sin jugar y quedabas libre, jugabas donde quisieras. Entonces mi mamá me dijo a mí con estas palabras, mira, ¿tú sabes qué? Yo a ti te he mantenido toda la vida y todavía te puedo mantener. Usted no tiene que ir a estarle pidiendo, mendigándole el dinero a nadie. Entonces yo dije, está bien. Y me dijo, usted deja de jugar 2 años, usted se va. Mi mamá era todo, era estudiar, estudiar, tienes que estudiar, gradúate y esto y aquello.
Entonces, bueno, mi papá estuvo, porque cuando yo dije que no por el agente, mi papá era el béisbol, 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 y mi mamá era estudio, estudio, estudio. Entonces, bueno, yo me fui y dejé esos 2 años sin jugar y ya estaba libre de jugar con quien sea. Y entonces Nelson Jiménez, gerente de Trotamundo, me contactó y por eso es que yo caí en Trotamundo. Te conseguiste con un equipo que siempre ha tenido una buena base criolla. Década tras década, Trotamundos ha destacado su organización. Aprovechamos y saludamos a Nelson Jiménez. Eh, pero llega a ese Trotamundo en 1988 que en consecutivo gana 2 campeonatos. Y en 1990 tú comienzas tu andar, o mejor dicho, tú te afianzas como un jugador de la selección. Y viene una historia bien interesante, porque gracias a que aquí siempre se ha jugado, por decirlo de una manera, a destiempo según cómo la FIBA ha sugerido, Nelcha pudo jugar en Venezuela y en Europa, pero antes de eso, o sea, y eso fue bien para ti, para todos los que en esa época y algunos otros que lo siguen haciendo en la actualidad. Podemos hablar de en tu época Gabriel, Iván, Sam, los que podían jugar dentro y fuera, aún estando en la liga, pudiste hacerlo. Llegas a 1988, Trotamundo, vuelve. 89, campeón 2 años consecutivos, te consigues con un gran equipo y llegas como el puesto 5, puesto 4 ahí titular del Expreso Azul. Bueno, eso fue igual que cuando yo llegué a Caracas. Yo terminé la universidad, llego a Venezuela y me integro al Trotamundo. Los jugadores, Iván Olivares, Sanchepa, Rostin González, Alinson García, Ole Smith. eh, bueno, entonces otra vez me encuentro con un poco de jugadores que los que yo admiraba, porque siempre los veía. Creo que estaba Rostin también ahí, ¿no? Sí, sí, lo nombré. Rostin también estaba ahí. Okay. Rostin también estaba ahí. Y bueno, entonces también llegué a ese equipo así y bueno, yo de chamito, yo era el más chamo y llego al equipo y bueno, también, bueno, encantado porque ahora tienes con quién jugar. Bueno, ya hablaba inglés, entonces me podía comunicar con Sanchepa, con los americanos. Iván también habla inglés porque él estudió Salón de la Fama en Estados Unidos. Bueno, entonces, bueno, ahí mismo yo encajé en el equipo perfectamente porque, bueno, estaba de entrenador otra vez Camagüey y entonces empecé a jugar otra vez con Camagüey y tenía mis minutos ahí. Y como tú dices, bueno, ganamos 2 campeonatos seguidos. Eh, y en el 89, no, eso fue en el 90. No me acuerdo que hubo la selección que fue a los clasificatorios para el Mundial. El Mundial fue en 1990. Sí, pero el clasificatorio fue justo antes. Yo creo que eso fue también en el 90. Okay. Bueno, y en ese clasificatorio me acuerdo que, eh, no, bueno, nosotros teníamos, entonces estaba Iván, estaba Luis Jiménez también, perdóname mi hermano, Luis Jiménez también. Entonces en la selección eh, estaba Rostin, Iván, San y Luis. Y entonces me dicen, ahora tú estás en la preselección. Entonces, bueno, yo estoy en la preselección de Venezuela para ir a ese, a ese premundial, pues clasificatorio. Y bueno, en esa época, La base de ah, Trotamundo, la base sí, de la FIBA sí, era bueno, Trotamundo. ellos estaban, sí, todo el mundo estaba, no estaba muy contento porque, claro, se llevaban a toda la base de Trotamundo, pero el campeonato seguía en Venezuela, Claro. ¿verdad? Entonces, bueno, yo no tenía, yo estaba chamo, yo no tenía carro ni nada. Iván me dice, los entrenamientos eran en Maracay, que no es muy lejos de Valencia.
Me monto en el carro con Iván, no sé si él se acuerda, y vamos a Maracay. Eh, el entrenador, bueno, igual. Eh, Cordobés era el entrenador. Jesús Cordobés. Entonces, Jesús Cordobés. Entonces yo llego y me voy con Iván en su carro, llegamos directo a la práctica, se para, abrimos las puertas, saco mi bolso y sale Cordobés de la cancha y me ve. Y entonces yo agarro mi bolso y me dice, ¿qué haces tú aquí? Y yo le digo, ¿cómo que qué hago yo aquí? A mí me dijeron que yo estoy en la preselección. No, 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 tú no estás en esta preselección. Imagínate. Entonces, Iván, Iván saca dinero de su bolsillo y me da dinero para que yo agarre un taxi para irme al... Sí, señor. Para irme, no, no a Valencia, no, me fui al terminal y el terminal me devolvió a Valencia. Pero fúrico, yo estaba fúrico, yo dije, esta me la tiene que pagar y este y aquello, y bueno. Entonces ellos se fueron allá y yo esa furia la agarré y la dejé en la cancha todos esos juegos que nos quedamos en Venezuela. Nosotros jugamos 17 juegos y los ganamos todos los juegos en fila hasta que ellos llegaron. Ellos regresaron y nosotros habíamos ganado 17 juegos seguidos. Llegan y bueno, clasificaron al Mundial y teníamos juego en Maracay. Pero nosotros estábamos no sé, me imagino que estábamos de primero, no sé, si no estábamos de primero, estábamos de segundo, pero estábamos arriba y jugamos contra el equipo de los Toros que estaban abajo. Y cuando ellos llegan, aterrizan y se van directo a Maracay. Y llega Camagüey y dice, cuando ellos entraron a la cancha, claro, todos estábamos felices, clasificamos para el Mundial y esto y aquello. Y Camagüey dice, ustedes van a abrir el juego. Y todos ellos dijeron, no, 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 deja que esos chamos jueguen, han ganado 17 seguidos, déjalo que jueguen, que ya, y nosotros vamos a estar aquí sentados, pero no queremos jugar, estamos cansados, Stephen. Y él dijo, no, ustedes van a abrir. Abrieron y ese juego lo perdimos. Pero bueno, eso es una anécdota nada más. Pero bueno, y después, después de eso, bueno, seguimos el campeonato, quedamos campeones y llegó la preselección para ir al Mundial. Y esa furia que yo tenía de ella, eso no se apagó jamás. Jamás. Yo fui a entrenar y lo dejaba todo en la cancha, todo en la cancha. Yo quería demostrarle al entrenador que yo sí merecía estar en ese equipo, pero Sí, 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 sí. No, y sin duda, Alexander dejó en nombre de todo el país y quienes nos están viendo incluso en todos los países donde ADN 24, gracias a Dios, ha llegado como Colombia, Costa Rica, Panamá, Argentina, Chile, España, los latinos que están en Estados Unidos que nos ven, el agradecimiento a todos ellos también. Sin duda que se vio, lo que hemos seguido tu carrera se ve, esa agresividad que le imprimes o que le imprimiste durante toda tu época activa como jugador bajo los tableros, era parte de lo que tú estás comentando. Fíjate que el capítulo 24 nos acompañó Luis Jiménez y en el capítulo 51 de ADN 24 estuvo Iván Olivares con nosotros. Y si seguimos hablando de los héroes de Portland, más recientemente en Medellín tuve la oportunidad de entrevistar en el capítulo 61 a David Díaz, parte de ese equipo que te estuvo acompañando. Y le doy gracias a ellos y a todos los invitados de ADN 24, ahora conversando con Alexander Nelcha. Sí, estuvieron en ese mundial, llegaron hasta el puesto 11 en ese mundial de 1990. En Valencia, en el año 91, en el Fórum, se titularon en ese siempre recordado sudamericano frente a Brasil. Ese año nace para la fanaticada del baloncesto y del deporte en Venezuela la frase mítica que siempre recordamos, sobre todo quienes nos ha tocado esta bonita labor de comunicar también:
sí se puede. Eso nace en Valencia en 1991. Ujú. Cuéntanos tu experiencia en ese gran torneo allá en el foro, Alexander. Bueno, ese es un torneo, bueno, claro, que quedamos campeones. Esa es la cereza arriba de la torta, pero eh, hay que decir que en ese torneo eh, estuvo Walco. Bueno, yo estaba jugando en Francia y yo llego a Valencia directo al hotel donde estaba la selección y tenía una reunión en un sitio, en una habitación, y yo toco la puerta y Walco me abre la puerta. Yo no sé quién es él y él no sabe quién soy yo. Entonces llega él y abre la puerta y él pensaba que yo era un gringo y me habla en inglés y me dice, mira, disculpa, pero estamos en una reunión, espérate afuera. Entonces yo le contesto en inglés, mi pana, yo soy parte de la selección. Y me dice, ok, y me deja entrar. Y así fue que conocí a Walco. Pero si tú sabes, bueno, yeah, esa era mi esposa que me está preguntando si estamos en vivo. Schöne Grüße, schöne Grüße. Saludos. Saludos. Igual. Bueno, y entonces, eh, bueno, entré ahí en la reunión y eso, pero tú tienes que ver ese trabuco que teníamos nosotros. Eh, los brasileños, claro, ellos tienen, bueno, ya habían ido a mundiales y eso, nosotros no. Pero si te pones a ver adentro, en la pintura, estaba Portillo, estaba Walco y estaba yo. Al principio Walco casi no jugaba. Si tú bien lo viste, él se la pasaba secando a todo el mundo del sudor y eso. Él se integró así, de una. Ese chamo, bueno, tú le preguntas a cualquiera de la selección, cualquiera que haya jugado con él, y todo el mundo quiere muchísimo a ese chamo. Muchísimo. Porque de la persona que es, increíblemente buena persona. Y ve bien que cuando él entró a jugar, sobre todo el último partido, eh, él fue una de las piezas clave de ese juego, porque, o sea, nos turnábamos, estaba Portillo, entraba yo, entraba él, y así, hasta que después él cogió fuego y bueno, él se quedó en la cancha. Y, pero bueno, ahí se descubrió también Walco. Después tenías toda la selección, todo el mundo jugaba bien y teníamos un equipo que eso es difícil de formar, pues, ¿sabes? Tú puedes tener muchos buenos jugadores, pero no un equipo. Ahí nosotros avanzamos a la misma, o sea, todos queríamos quedar campeones y todo el mundo ponía un granito de arena, todo el mundo sabía qué podía hacer aquel, qué hacía este, si aquel defendía o aquel. Y así fue que nosotros ganamos ese campeonato, porque nosotros realmente teníamos un equipo y después, bueno, después el 92 y o sea, en el 91, en el 90 ya habíamos jugado muy bien, jugamos muy bien en el Mundial, en el 91 quedamos campeones y después en el 92, que bueno, ya tú sabes, siguió la fiesta. Sí, y esa fiesta la antecede el capítulo que sin duda, hoy por hoy, y estoy seguro, soy uno de los que garantes de eso, se va a seguir hablando de los héroes de Portland. Recordar ese capítulo no solamente nos genera mucha satisfacción, sino que tiene una particularidad, porque cada uno de ellos, Luis Jiménez nos contó, quiero que lo vean, el capítulo 24, Iván en el 51, David Díaz en el capítulo 61, y cada vez que Caco, Víctor David, ah, cada uno de ellos cuenta parte, sin duda que no solamente nos sentimos muy orgullosos de nuestra selección y de nuestro baloncesto, sino que hay un antes y un después de los héroes de Portland. Algunos para catapultarlos, y creo que el caso de Alexander es así, nace la frase luego de eso, o el seudónimo
el, digamos, el remoquete que se te coloca como el Mesías. Ya me vas a hablar del Mesías, pero ese capítulo de Portland ayudó a la carrera de Alexander Necha como un trampolín para lo que fue Europa. Mm, yo estaba jugando en Europa en el 90. Yo me Ya había fui, llegado a Europa, exacto. Pero en sí, cuanto a mostrarte de mejor manera, me refiero. Llegaste a Barcelona con la selección. claro, claro, pero claro que cada año que yo jugaba con la selección, cada año fui mejorando mi juego. Y, y te voy a decir algo, en el 92 eh, se lesionó Walco y Portillo, y los centros ahí éramos Rostin y yo. O sea, y mira lo que hicimos, ¿sabes? O sea, nosotros, eso quiere decir que con ellos dos hubiésemos sí o sí hecho lo que hicimos, porque ellos eran pieza clave también de la selección. Y sin ellos, bueno, entonces yo habría, eh, yo estaba en el 5 abridor y jugaba mucho tiempo, pero yo era como el quinto jugador. Imagínate, estaba Sánchez por el piloto, estaba Iván jugando el 2, estaba Gabriel estaba jugando el 3, Car Herrera, NBA y yo. ¿Me entiendes? Eh, Car- Car- y ¿ah? No, que Car siempre ha sido más 4 que 5 incluso en la selección, aunque ayudaba, ¿no? Sí, Car. Car era 4 ahí, pero Car podía jugar 3 porque Car también lanzaba de afuera, Car driblaba muy bien, tenía la confianza, o sea, no 100% sino 1000%, que quiere decir que él estaba superior a todo el mundo aquí en el Coco o sea, se hacían las cosas más fáciles. Mira, yo estaba jugando con superestrellas. Yo nunca me consideré una superestrella, jamás. Pero yo estoy jugando con esas superestrellas y tú cuando juegas con gente de esa categoría, tu juego sube. Tienes que subir tu nivel de juego porque sabes que tienes ahí atrás. Y además de que subes tu nivel de juego, te voy a decir como yo me sentía. Yo me sentía como protegido. ¿Me entiendes? Que aquí no va a pasar nada, aquí vamos a ganar. Con esto que tengo yo así, aquí, ganamos sí o sí, ¿sabes? Y, y yo creo que eso fue lo que me puso también a mí, me dio mucha confianza en mi juego, eh, más el equipo que teníamos. El equipo que teníamos era, como te dije, un equipo, hubo una situación ahí entre Gabriel y Carl, pero, ¿sabes? Ya estábamos unidos. Pasó eso y la unión fue más todavía, Mayor, claro, claro. fue mayor todavía. Y después de eso, que nosotros perdimos contra Puerto Rico, agárrense que aquí vamos nosotros. ¿Me entiendes? Y bueno, y también, claro, ya mi juego evolucionó, me fui a Francia y yo estaba jugando, no estaba jugando todavía en la primera división, y en la división que yo estaba jugando la exploté, pues llegué ahí como si alguien me inyectó ahí balones de básquet y bueno, y de ahí, ese creo que fue mi último año en la división de abajo, la segunda división creo, y de ahí salté a la primera división profesional. Citaste un episodio que sí, con todos los que hablamos que estuvieron en esa selección, cada uno cuenta desde su mirada lo que ocurrió, pero lo afirmaste muy bien. Esa situación es conocido, es público. Ya, a ver, no podemos tapar eso con un dedo. No es que muchos me dirán, Denis, pero ¿por qué no le preguntaste qué opina él con respecto a ese incidente? Sí, ya es conocido por todo lo que ocurrió, pero sí creo que hubo una fortaleza en cuanto a la selección. Incluso se sabe o es conocido que la élite de cada deporte llega a una olimpiada, el saber a lo que se iban a enfrentar, pero sí llegó fortalecida la selección a Barcelona, entendiendo lo que venía en cuanto a las relaciones y en cuanto a lo que, en este caso, el director técnico Toro
les había compartido. ¿No es así, Alexander? Eh, bueno, tú sabes que yo soy muy correcto y siempre digo lo que pienso, ¿verdad? Eh, esa selección, bueno, primero te voy a decir algo. Te voy a decir algo que no lo sabe casi nadie. Eh, noso- la selección que fue a Portland, nosotros solamente entrenamos 2 semanas. Eh, Paco era el presidente del IND y claro, él dijo, 2 semanas, ¿para qué vamos a enviar ese equipo allá? Vamos a pasar pena. Y él estaba como opuesto, pero después al final, está bien, mándenlo. Vamos a... Decidió que fue. Entonces nosotros fuimos, pero no había dinero suficiente para que viajáramos todos. Se fue el equipo, casi todos completos, y en Venezuela nos quedamos Cari y yo, porque no había dinero suficiente para pagar el pasaje de nosotros. Entonces, bueno, nos quedamos como 2, 3 días, ya ellos estaban en Portland y nosotros estábamos en Venezuela todavía. No me acuerdo cuánto tiempo nos quedamos en Venezuela, Cari y yo, en 2 o 3 días, y después por fin llegó el pasaje. Bueno, compraron el pasaje más barato, me imagino, porque nosotros volamos creo que fue Caracas, Atlanta, San Francisco y San Francisco, Portland. Nos tiramos allá y bueno, llegamos y ya estaban todos allá. Y bueno, menos mal que llegamos y esto y aquello. Después hicimos lo que hicimos, regresamos a Venezuela, entrenamos, pero antes nosotros fuimos invitados por el presidente de la República, que era Carlos Andrés Pérez, en esa época. Vamos al Miraflores. eh, yo me acuerdo que Luis Sosa, no sé por qué él estaba ahí, pero él se paró, agarró el micrófono y habló, pero de una forma como un caballero, se dirigió al presidente y al final le dice que si nos podía ayudar con algo. El presidente le da, nos da 3 millones de bolívares en aquella época para la selección. Bueno, el dinero lo toma el presidente de la federación. Eh, Salimos de ahí y vamos a la Nauco Hilton, que esos son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 kilómetros, cuando mucho. Cuando llegamos ahí, se desapareció, bueno, no se desapareció 1 millón, pero él dijo, bueno, 1 millón menos, porque ese millón lo va a utilizar el IND para un juvenil femenino, no sé, un suramericano juvenil femenino en no sé dónde. Y ya nos quitaron ya 1 millón. Entonces, bueno, llegamos a Barcelona y bueno, ok, llegamos a Barcelona y bueno, ¿qué pasó? Ya son 2 millones que eso era dinero en aquella época. Los otros 2 millones se desaparecieron. ¿Y qué hicimos nosotros? Dijimos, hasta que no nos entreguen el dinero, no entrenamos más. Y nosotros llegamos a Barcelona y no entrenamos. ¿Y qué pasó ahí? Tú destruyes un equipo porque nosotros no hacíamos nada. Estábamos en la villa ahí, salíamos en la noche, estamos ahí. ¿Qué pasó? El dinero, no. Viene en burro, viene en barco, viene en bote, viene aquí, viene allá, y nunca llegó el dinero. Nunca llegó el dinero. Después llegó un poquito de dinero y nos los dieron y ahí empezamos a entrenar. Pero ¿qué pasó? Ya el mal estaba hecho.
No te voy a decir que nosotros hubiésemos ganado una medalla, no te lo voy a decir, porque eso es muy fácil de decirlo ahora, pero que hubiésemos jugado mejor, porque ya estábamos encaminados, ya teníamos ese equipo, ya teníamos ese grupo, que íbamos a jugar mejor, por supuesto, pero destruyeron el equipo. Por esa, bueno, es una anécdota que no la cuenta todo el mundo, pero yo la cuento porque la gente tiene que saber también que no solo es, mira, nosotros siempre hemos jugado con la selección y yo sé, porque yo jugué en Francia, y yo sé lo que ganaban los jugadores franceses cuando iban con la selección. Y a mí me llamaron, a mí me preguntaron si quería jugar con la selección de Francia. Y yo le dije, no, ya yo he jugado con la de Venezuela. Y me dijeron, y eso no importa, tú puedes cambiar y jugar con la selección de Francia. Nunca lo hice. Jamás, jamás, jamás lo hubiese hecho. Y ese año que yo dije que no, Francia clasificó a la Olimpiada y quedaron de segundo. Pero a mí no me importa eso, ¿me entiendes? A mí no me importa porque yo realmente, eso es como darle una puñalada a todo un país que yo tenía atrás de mí, ¿me entiendes? Entonces yo no, o sea, ni lo pensé, yo le dije, no, yo voy a seguir jugando con la selección de Venezuela. Sí, y lo resaltas a pesar de la situación que comentas que ocurrió previa a Barcelona. Bueno, a ver, hemos padecido de parte de eso sin ánimos de hablar de política, ni mucho menos en ADN 24, pero año a año, década a década, por el tema administrativo, el tema de administración del país que nos han generado tantas consecuencias. Pero fíjate que avanzamos, Alexander, y ya me vas a hablar de lo que estás haciendo en la actualidad, porque tú fuiste ese garante, ese abanderado, conjuntamente con los compañeros que estás mencionando, de dejar el nombre de Venezuela bien en alto, el cual siempre vamos a estar agradecidos contigo y con todo ese equipo y con todas las generaciones que de una u otra forma han emulado todo lo positivo que dejaron ustedes para esta bella nación. Con Trotamundo te titulaste en 1988, 89, 94, 99, 2002 y luego incluso llegaste a ser gerente del Club del Cabriales, leo por aquí. Jugaste con Miguel Ángel Yepes. Fíjate que Miguel Ángel, cierto, pues, en esos primeros años, Miguel Ángel estuvo jugando contigo. Sí, Miguel Ángel de aquí de Barquisimeto. Miguel Ángel fue quien inauguró ADN 24. El capítulo 1 y 2 fue con Miguel Ángel Yepes, en una que vino a Barquisimeto por allá, por noviembre de 2023, y estuvimos conversando, y él te menciona de una manera bien afectiva también en su andar por Trotamundos de Carabobo. Jugaste como profesional hasta el año 2005 y estuviste jugando tanto en Francia, España como en Italia. Resalto por aquí, Alexander, 2000-2001 con el Montpellier, que también destacaste en el viejo continente. Ese año fuiste campeón rebotero con ese equipo en medio de tantos años jugando en la liga francesa. bueno, sí, bueno, Miguel Ángel, tremendo, bueno, te voy a decir, tremendo pana. Miguel Ángel y con casi todos con los que yo jugué en Venezuela, con todos los criollos. Bueno, con todos los criollos me la llevo súper bien, todavía estoy en contacto con ellos eh, como hermanos, como hermanos todavía son. Y bueno, sí, bueno, sí, quedé campeón en los reboteros en el 2000-2001, eh, pero eso fue, o sea, yo siempre he sido un buen rebotero, siempre fui buen rebotero, pero ese año yo había pasado por muchos equipos y el año anterior a ese yo jugué, empecé en Francia en el Toulouse, después me cambiaron de la noche a la mañana al equipo de Murcia, me fue horrible, y de la noche a la mañana me cambiaron a un equipo Italia, también me fue horrible. Los tres equipos estuvimos de último y después de que yo, o sea, yo terminé esa temporada, yo realmente estuve muy decepcionado.
y me quería retirar. Fui a Venezuela y jugué muy, muy mal al principio. Creo que fue ese año. No me acuerdo si jugué ese año o no. Pero bueno, total es que eh, ese año después regresé a Francia y empecé a jugar con ese equipo de Montpellier y bueno, me fue muy, muy, pero muy, muy bien, tengo que decirlo. Tu año de retiro, según lo que leemos, con Trotamundos es en el año 2005. Jugaste 2003-2005 con Trotamundos, ¿cierto? 2005. Sí, en el 2005 yo me retiré en Francia en el 2004 y ahí empecé en Trotamundo. Yo llegué como gerente normalmente y bueno, Carlos Gil era entrenador y yo le dije, bueno, yo soy gerente, pero le pregunté si podía entrenar con el equipo. Igual, o sea, porque yo estaba todavía, o sea, ahí me metía en las pesas, iba a entrenar con el equipo y hacía el calentamiento con el equipo, y después me salía. Y de repente me llama el dueño del equipo y me dice, mira, Carlos Gil me dice que tú todavía puedes jugar, ¿por qué no juegas? Entonces, bueno, está bien, voy a jugar. Pero en una práctica hice un movimiento y se me bloqueó toda la espalda. Y me empezó a doler, me empezó a doler. Y bueno, fui al médico, hicieron esto, aquello, masaje, pero el dolor seguía ahí. Y bueno, me hice una resonancia magnética y 2 hernias discales. Y ahí fue donde yo dejé de jugar. Eh, Tenías 41 o 42 años, ¿no? en el 2000, para ver, 28, 61, no, tenías 43, 44 años. más o menos, sí, Eh, sí, más o menos. Sí, pero bueno, ya era hora, ya el cuerpo no daba más y se acabó, pues, pero me tuve que tomando la retirar. decisión. Claro. Sí, ¿Quién te coloca el Mesías? Nelson Jiménez. Lo que pasa es que tú ves ahí que yo dejaba de jugar un par de años, yo llegaba a Trotamundo, jugaba y quedábamos campeones. Dejaba de jugar un par de años, llegaba a Trotamundo, quedábamos campeones. Entonces así fue que él me nombró el Mesías, porque me dice que cada vez que tú llegas quedamos campeones, tú eres el Mesías. Está el equipo. Sí, Sí, bueno, ya estamos en las últimas posesiones de esta bonita conversación, Alexander. Antes de terminar, nuevamente el agradecimiento por dedicarnos parte de tu tiempo. Eh, de verdad que sí, estamos bien contentos y felices por este nuevo capítulo en el aniversario. En la actualidad, porque muchos de los que están conectados quisieran saber qué está haciendo Ángel Alexander Nelson en la actualidad ya en Alemania. Me lo vas a comentar porque tiene que ver algo con entrenamiento personal, pero también quisiera que me hablaras porque sabes cuán tendencia se ha vuelto el baloncesto máster en el mundo entero. Categorías 45, 50, 55, 60, 65. Acaba de jugarse en, ay Dios, tengo un lapso, creo que Suiza, se jugó el último mundial FIBA y habían categorías 75 años. Equipos de Estados Unidos, Puerto Rico, jugando baloncesto, equipos de Europa, y eso sin duda que nos emociona, porque no solamente es la oportunidad de uno estar ahí en movimiento, sino de ver a grandes figuras inspirando a los que vienen más atrás. ¿Cómo estás tú con ese cuento del máster y qué estás haciendo en la actualidad, Alexander? Cuenta. bueno, primero te digo lo que estoy haciendo en la actualidad. Yo tengo bueno, yo lo que te dije, aquí yo tengo un microestudio, se llama, le dicen microestudio, donde yo entreno máximo 4 personas a la vez con un sistema que aquí se llama EMS, pero si lo traducimos es electroestimulación muscular. Okay. Y eh, eso ese entrenamiento se hace con impulso eléctrico. Entonces tú te tienes que poner un chaleco y ese chaleco tiene electrodos en el pecho, abdominales, en la espalda, en la parte lumbar, abajo
en el medio de la espalda y arriba en los hombros, en los bíceps, en las piernas, adelante y atrás, y en el trasero, pues, vamos a decirlo así, En los glúteos. en los glúteos. En el glúteo también tiene electrodo. Entonces tú estás con tienes una batería que la portas aquí en la cintura, y esa batería está conectada nosotros tenemos un tablet y una computadora. Lo puedes conectar a cualquiera de las dos. Y ese tablet envía los impulsos eléctricos a las personas. Entonces, el entrenamiento dura 20 minutos y yo soy el entrenador. Yo le digo a la persona, bueno, ahorita vamos a hacer esto, aquello, baja, sube, vamos al piso, abdominales, lo que sea. Durante todo el entrenamiento yo entreno a las personas. Durante ese entrenamiento yo voy subiendo la intensidad eléctrica, porque bueno, tú puedes subirlo hasta 100%, pero mientras más sube, o sea, los músculos como, es como un pequeño calambre que tú sientes ahí, ¿no? Y cada quien tiene como vamos a decirlo, sus valores, pues como tú puedes tal vez necesitas más electricidad que yo, o tal vez yo pueda más en el brazo, pero tú puedes más en las piernas y así, pues cada quien tiene, en ese tablet, yo tengo el nombre de todos los clientes, y cuando ellos empiezan siempre con un valor que ellos tienen. Y a medida que va pasando el entrenamiento, yo voy subiendo la intensidad, y bueno, en 20 minutos son suficientes para que la persona entrene bien, pues. Sí, digamos que cada ser humano te va generando una especie de datos, tú tienes el registro y según eso lleva su entrenamiento, ¿no es así? Exactamente. Bueno, la primera vez que uno va subiendo la intensidad, y hasta que la persona dice, bueno, aquí ya no subas más, aquí ya no subas más. Y entonces hay un botoncito donde tú almacenas esos valores, y la próxima vez que la persona venga, ella empieza con ese valor, ¿me entiendes? Y después, a medida que va subiendo, que va pasando el entrenamiento, yo voy subiendo, tal vez hay un momento, hay alguna persona que me dice, bueno, ya en los abdominales no le subas más, déjalo así, y yo lo dejo así, pero voy subiendo las otras partes del cuerpo. ¿Me dijiste cómo es que se llama en español? Electroestimulación muscular. No, qué interesante. Bueno, EMS, si tú pones en YouTube entrenamiento EMS, ahí te sale así con chalecos y eso. ¿y las siglas de EMS son en inglés o en alemán? En inglés, Okay. Electro Muscle Stimulation. Ok, ok. ¿Cómo estás con el basquetbol máster? Bueno, lamentablemente No. estoy como tú, lo único que puedo hacer es ver. Eh, yo, eh, yo creo que, ¿no? Yo creo, porque yo también le pregunto que si a Víctor David, a Melquiades, le he preguntado a varios. En estos días ayer estaba chateando con Ludwig Gasaba, y él me Ese está dijo, activo, no, ese está activo. sí, él me dijo, no, estoy jugando, y que se está divirtiendo, y también vi un video donde están todos esos pocos jugadores con los que yo conozco y eso, y él me dice, me es súper divertido. Y bueno, a mí también me gustaría, pero yo tengo artrosis en casi todas mis articulaciones. Bueno, en todas mis articulaciones. Los tobillos, rodillas, codo, las muñecas. Lo único, aquí en el hombro es lo único que no tengo, ¿no? Pero yo el año antes pasado eh, me puse a jugar aquí en el equipo de aquí, un equipo de aquí, y mi chamo jugó conmigo. Yo quería
yo quería jugar con él una temporada. Entonces yo dije, bueno, voy a jugar esta temporada con él, pero después de los juegos yo pasaba 3 días tomando pastillas porque me dolía todo, ¿me entiendes? Y yo tenía que ir a trabajar y subir, bajar y enseñarle a las personas y cada vez me dolía todo y tenía que hacerlo igual. Entonces, bueno, yo jugué esa temporada, pero dije que ya yo no puedo más, pues. Me duele todo realmente, pero bueno, chévere que los demás lo pueden hacer y me contenta mucho, pero bueno, ya lamentablemente ya yo no puedo jugar más. Ya tuviste que guindar los spikes. Yo tengo un tema con una rodilla, un tema en las caderas, pero ahí estoy, lo intento de caimanea con los Master 55, que son los de mi edad. Oye, háblame de tu chamo brevemente en esta parte, de tu chamo, vi que está jugando, está activo, qué edad tiene, el nivel, sé que el chamo también tiene su tamaño. Háblame de tu hijo, ¿cómo se llama tu hijo? Y cuéntanos. Bueno, mi hijo se llama Kelvin, con Kelv, B de vaca y N. Y mira, mi hijo empezó aquí jugando balonmano. Y yo, pues bueno, porque yo lo metí aquí en un equipo de básquet de niñito cuando estaba chiquitico, pero el equipo no, o sea, realmente no servía porque entrenaban niños de 5 o 6 años con niños de 12 y eso no, bueno. Y después conseguimos, alguien nos dijo, mira, hay un equipo, hay un club de balonmano donde es muy bueno, el entrenador es bueno y eso, y mi esposa lo llevó y bueno, él empezó a jugar balonmano, 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 balonmano. Y justo cuando llegó el COVID, me dijo, mira papá, inscríbeme en un equipo de básquet, yo quiero jugar básquet. Y yo le dije, sí, ¿y qué pasó con el balonmano? No, no quiero seguir jugando. Y yo le dije, no, pero espérate, ¿qué pasó? Bueno, pero juega los dos. No, no, yo no quiero jugar más balonmano. Y yo le dije, sí, pero tienes tu equipo ahí y tal, y todavía ellos cuentan contigo. No, no, yo no quiero jugar más. Y así de un día para otro me lo dijo. Y bueno, lo inscribí en el equipo de básquet y ya estaban al final de la temporada. Jugó como 2 partidos, metió unos cuanticos puntos ahí. Y yo, vete, ok. Y siguió. Pero llegó el COVID y dejó 2 años sin jugar. Y mientras deja de jugar, pasa el tiempo y el muchacho va creciendo. Y siguió creciendo y siguió creciendo. Y ahorita mide 2,8 m, sin zapato. Entonces, bueno, eh, ahora él jugó, mira, él jugó, yo lo estuve entrenando en 2 años, 2 temporadas lo entrené con los menores de 18 años. Y bueno, empecé ahí, ¿sabe? Bueno, una de las cosas que hice fue que lo enseñé a jugar básquet como su papá, no como juegan los jugadores de ahora. Entonces él ahí adentro tiene muy buenos movimientos y eso, pero ahora yo lo estoy empujando ahí, lanza de afuera, lanza de afuera, lanza de afuera, dribla, lanza de afuera y así. Eh, y bueno, el año pasado él jugó, lo agarró un equipo que juega en la liga más alta aquí en Europa, aquí en Alemania, de los menores de 19 años. Pero lo que pasa es que nosotros, ese equipo queda como a, no sé, 45 minutos de aquí. Y él tenía que ir en tren porque yo trabajo muchas veces hasta las 8 de la noche y yo no podía llevarlo. Y mi esposa tampoco. Entonces, bueno, aquí, aunque no lo crean, el, el transporte público, los trenes, autobuses, están hechos una catástrofe. O sea, y el autobús llegaba tarde. Entonces, si llegaba tarde, llegaba al entrenamiento tarde, o tenía que, porque se iba de aquí en autobús, porque la broma del tren la cerraron, entonces te tenía que ir de aquí a un autobús, entonces ya perdía el tren, entonces a veces lo teníamos que ir a buscar para allá, tenía que esperar que yo saliera del trabajo, y bueno, perdía mucho entrenamiento y el entrenador no lo podía jugar. Pero bueno, entonces ahora él está, este año es su último año en el liceo
se va a graduar de bachiller y está jugando en el equipo de aquí, que juega como en la quinta división y juega contra hombres y eso. Entonces, eh, pero lo está haciendo bien, o sea, está jugando bien. Eh, Ahora el 28 de diciembre va a cumplir 19 años y su sueño en este momento es de irse a jugar eh, en una universidad en Estados Unidos. Entonces yo estoy en eso, buscando, preguntándole a gente que si conoce, porque yo realmente no tengo contacto en Estados Unidos, pero he estado en contacto con varias personas y me han estado ayudando. Y bueno, vamos a esperar que todo se dé bien, pues. Bueno, ustedes están en uno de los países donde el baloncesto ha tenido un crecimiento impresionante. Campeones mundiales, campeones olímpicos. Alemania ha hecho cosas de verdad que llaman mucho la atención y obviamente eso tiene que ver mucho con la formación. Así que desde acá auguramos muchos éxitos y por supuesto bendiciones para tu chamo, para Kelvin y en ese trabajo, esos pininos que está dando, bueno, nada más y nada menos que entrenar. Tiene uno de los mejores entrenadores personales bajo el tablero. ¿Qué más que Necha para que lo entrene ahí? Mira, Necha, de verdad que hermano, ya casi en la despedida, nuevamente no nos cansamos de agradecerte por tu tiempo. Eres para Venezuela una figura muy importante, no solamente en el baloncesto, sino como en el deporte en general. Y por eso estás engalanando este capítulo de ADN 24. Y qué bueno que lo coincidimos o fuimos intencionales de que coincidiera con el segundo aniversario. En lo particular, he estado trabajando mucho para mantener este podcast para ahora desde Colombia, donde tuve la oportunidad de entrevistar a Alison, a David Díaz, a Carlito Villamil, que creo que también estuvo también contigo en Trotamundos de Carabobo, sí, fue parte del equipo de Trotamundos, haciendo también por allá el trabajo, mantener esto bien en alto y que no es más que ser un puente para que las personas no solamente sepan del básquetbol, de la época que vivimos, como me decía Silvero Leal en estos días, traer nuevamente el nombre de grandes jugadores, sino también apoyar a las escuelas, a los clubes, a los jugadores actuales, directores técnicos, directivos, coach, árbitros, todo aquel que esté alrededor de este deporte que tanto amamos, es lo que estamos apoyando, siendo ustedes los protagonistas y las figuras principales que han alimentado este podcast, este canal que se llama ADN 24. Me gustaría, Ángel Alexander, que nos dieras ese mensaje final a todos los que nos ven en cualquier parte del mundo, desde Alexander Nelcha, digno representante de Venezuela en el básquetbol para el mundo entero. Que nos deje ese mensaje de despedida. Bueno, mira, tú me has agradecido muchas veces hoy aquí hablando nosotros dos, pero yo también te lo agradezco. Te agradezco mucho. Muchas gracias por haberme contactado. Muchas gracias por tenerme en tu programa. Para mí es un honor también. Para mí era un honor poder expresarme al público venezolano y también al público que te sigue internacionalmente. Lo que te puedo decir es que vamos a apoyar todos a la selección de Venezuela, pase lo que pase. O sea, ahí no siempre se puede estar ganando, no siempre hay carrera en Venezuela, no siempre hay Gravy Vázquez, Oscar Torres, ¿sabe? Que son los mejores jugadores que ha parido Venezuela hasta ahora, los mejores, aunque nosotros hemos tenido muchos buenos equipos y se han hecho muchas cosas, pero vamos a seguir apoyando el básquetbol. El básquetbol siempre ha dado mucho, ¿sabes? Vamos a apoyar a todos nuestros equipos deportivos, que es algo que yo a veces veo que la gente, hay mucho que, ahora por las redes sociales, porque todo el mundo puede opinar. Y algunas veces yo veo algunas opiniones, yo no digo nada, pero hay que ponerse un uniforme, ¿ya? Porque ese uniforme pesa y no todo el mundo lo puede portar, ¿sabes? Tú cuando te pones el uniforme de Venezuela, tú no solamente estás jugando para ti,
Tú estás jugando para toda una nación que te sigue. Y tú lo sabes. Cuando nosotros estábamos en Portland, nosotros sabíamos que la gente madrugaba para vernos jugar. ¿Sabes? Nosotros sabíamos porque nosotros nos dijeron. Y nosotros nunca, ninguno de nosotros, esperamos lo que pasó cuando aterrizamos a Venezuela, cuando vimos el aeropuerto, que eso nos eriza la piel, como se me eriza la piel en estos momentos. Y eso es por el público que nos alienta. Entonces, cuando no se juegue bien, cuando no se gane, cuando haya una transición donde la selección no esté ganando, vamos a seguir apoyando, que algún día va a pasar. En Venezuela, Venezuela ha parido buenos jugadores y seguirá, y lo seguirá haciendo. ¿Me entiendes? Entonces, ese es mis últimas palabras que te puedo decir, que vamos a seguir apoyando, en este caso, el baloncesto. Yo apoyo todas las selecciones de Venezuela, de lo que sea, ¿me entiendes? Pero vamos a seguir apoyando el baloncesto positivamente, ¿sí? No critiquen, porque es fácil criticar, es fácil, muy fácil criticar, pero ninguno de esos jugadores que no lo están haciendo bien por alguna razón, o las selecciones, ellos no lo están haciendo a propósito. A veces hay una transición donde no se pueden ganar, no se puede ganar suramericano de clubes, no se puede hacer esto, no se puede ganar esto, no se puede ganar esto, pero la intención siempre está ahí de parte de los jugadores. Yo como venezolano siempre voy a apoyar mi selección, pase lo que pase. Qué bueno, Alexander. Qué bueno que lo dice y totalmente a ver, a la par contigo, nado contigo este comentario, porque periodistas, federación, jugadores, técnicos, coach, todos medios de comunicación, todos trabajan para el éxito, en este caso de una nación. Claro. Que en el camino y en el proceso van a haber equivocaciones, ¿cómo no? Pero de los errores y las caídas aprendemos, hay que levantarse y sacudirse el polvo, como dice la palabra de Dios, y darle para adelante. Hay que seguir y de eso se trata. Así que gracias, Alexander Nelcha, nuevamente digno representante de nuestro baloncesto, abanderado nacional, ahora en Alemania, por estos valiosos minutos. Vía online, gracias a los buenos amigos de Idea Project, desde Barquisimeto hasta Olara nos conectamos hasta allá, hasta Alemania. Publicidad corporativa, impresión desde papelería hasta gigantografía, darle la mejor cara a tu empresa. Con nosotros, Idea Project, 0424-526-0346. Alexander Nelcha, ADN 24 de aniversario, la identidad del baloncesto. Muchísimas gracias a ustedes también que se han conectado, que se han suscrito y que durante todos estos 2 años han sido parte fundamental de la identidad del baloncesto. Esto fue y es y será ADN 24. Por Lara Center en Cabudare, porque entrenarte es la meta. De Comármol Venezuela, tú imaginas, nosotros creamos. Datanet, conéctate al futuro. Graphics Brothers, impresión en alta resolución. Global Trans, confort y seguridad para ti. Capoxin, salud y superación personal. Joshua Sport, marcando la diferencia. Escuela de Baloncesto Silverio Leal en el Templo del Baloncesto del Estado Lara, La Sucre. Rafael Mujica, tu asesor legal y representante deportivo confiable.